Dios te bendiga, qué bueno que estás aquí. Hoy voy a compartirte un tema que ya varias ocasiones lo he mencionado. De hecho, aquí mismo en el canal tenemos videos anteriores en donde he hablado sobre las debilidades. A pesar de la debilidad, avanza. Es un tema que me encanta muchísimo porque lo he manejado en consejería, en charlas entre amigas, prédicas, y es que vemos que la debilidad todavía sigue siendo un arma que el enemigo trata de seguir sacando ventaja en contra de nosotros. Cuando definimos debilidad, hablamos de falta de vigor o falta de fuerza física, de carencia de energía para cualidades o resoluciones que nos afectan el ánimo, ¿verdad? Otras de las definiciones que se le da es sobre el afecto, cuando a veces decimos, no, ella es débil con su mamá, o es débil con su pareja, o es débil con su hijo, haciendo referencia de que a cualquier petición o algo negativo que le pueda ocurrir a ese ser amado, ya es como que el mundo se nos viene encima porque entendemos que es un amor débil o un amor bien fuerte, pero es el sentido como que le damos. Pero hoy en la palabra que vengo a compartirte, voy a hacer un énfasis en la primera definición, que es esa falta de fuerza o de vigor que yo tengo, quizás en algún área de mi vida, en algún defecto, en alguna falta de virtud. Pero debemos de tener claro primero que las debilidades no son pecado, pero una debilidad sin tratar sí te puede llevar a pecar. Número dos, es sumamente peligroso tratar un pecado como si fuera debilidad. De igual manera, llamarle pecado a lo que es debilidad o falta de disciplina. Es muy importante que podamos identificarlas y tomar las medidas del lugar para poder someterlas tanto en lo natural como lo espiritualmente. Tú dirás, ok, Lady, ahora como que me he enredado un poquito, háblame más de esto. Fíjate, en un momento yo escuchaba de alguien que decía, no, tal persona es súper usada, tiene un mensaje poderoso en Dios. Wow, de verdad que muchas vidas son impactadas a través del ministerio de esa persona, pero tiene una debilidad. Ha hecho muchos cambios de pareja, incluso ha caído, ha sido infiel. Esto no es una debilidad. O sea, cuando una persona está operando, sea bajo adulterio o fornicación, la palabra es clara con que eso es un pecado. Entonces, por eso es tan importante en que yo no puedo tratar a ese hermano como lo que tiene es una debilidad por las mujeres, o en el caso de las chicas, una debilidad por los hombres, o una debilidad sexual, porque no es debilidad. La palabra le llama a esto pecado. Por tanto, van a necesitar de una sanidad, una liberación, una manera de consejería o disciplina muy distinta y muy agresiva a la vez. Llena de amor, claro, pero cuando hablo de agresivo, digo de que tiene que ser muy intencional, algo que necesitamos de la intervención del Espíritu Santo y que la persona se arrepienta. En cambio, una debilidad puede ser el yo llegar tarde a un lugar, tener problemas con el tiempo, quizás soy muy impulsiva, muy iracunda, algo que me juega en contra con las virtudes que yo tengo. Entonces, si a esas debilidades quizás las trato como líder a alguien, la disciplino, ya tú no puedes tener parte aquí o ya tú no estás apto para ministrar porque tú siempre eres impuntual o esto, puede ser que yo realmente quiera disciplinar a esa persona, ¿verdad? Pero yo lo voy a hacer ahora sí como una debilidad. Entonces vamos a tratar de ir a un diálogo, decir por qué llegas tarde, si es que tienes problema en el transporte, pon alarma, te paso a buscar. Ahí yo tengo que darle pie a que ese hermano entienda que lo que tiene en Dios es bello, es poderoso, tiene un gran ministerio, pero que esa falta de disciplina con el horario o la falta de carácter en poder llegar a tiempo a los lugares le puede jugar en contra en lo que Dios quiera hacer en su vida. Eso es una debilidad. Entonces, ambas cosas yo tengo que saber cómo tratarla, porque yo puedo destruir a cualquier hombre o mujer de Dios llamándole pecado a una debilidad que tiene, como de la misma manera puedo dejar que alguien en pecado dañe la iglesia o dañe el trabajo que Dios esté haciendo en un grupo determinado por yo tratar como debilidad lo que realmente necesita una gran disciplina o incluso liberación espiritual.
No sé si han escuchado esto sobre el talón de Aquiles, como se le conoce hoy día. Son uno de los dichos populares, ¿verdad? Y esta idea en realidad viene de la mitología griega y no de una realidad cristiana. La sabiduría que Dios nos otorga es una imagen muy distinta. O sea, los creyentes no tenemos un talón de Aquiles, más bien somos el talón de Aquiles. Lo que quiero decirte es que la mitología griega nos muestra a un guerrero invencible con una flaqueza que al ser explotada lo llevó a la derrota. Por otra parte, nosotros, nuestra realidad cristiana es que somos siervos dependientes, o sea, mis debilidades me hacen a mí entender que yo soy una sierva dependiente de Cristo y que esa debilidad profunda, cuando es aprovechada, es lo que precisamente me lleva en triunfo. Esa es la diferencia. La debilidad en el mundo puede llevarte a la derrota, pero la debilidad entregada a Jesús, a la cruz de Jesús, someterla a su voluntad, es lo que nos va a hacer tan dependientes de Cristo que podremos alcanzar victorias en áreas que no pensábamos alcanzar. Según la ciencia, según la psicología, las principales debilidades del ser humano son impaciencia, egoísmo, celos, cobardía o miedo, conformismo con la ignorancia, el resentimiento, la codependencia y la poca apertura a nuevas experiencias. Si te estás viendo en la pantalla, ves que puse en letras rojas las que la ciencia llama como debilidad, pero que por la palabra vemos que realmente son pecado. Por eso es que tenemos que tener bien claro que el humanismo, una corriente que está andando mucho hoy, y muchas de las frases y de las cosas que se hacen populares no necesariamente son bíblicas. Por lo que antes te expliqué, es muy importante que yo entienda que los celos no son una debilidad en mí. El Señor le llama pecado y yo debo de arrepentirme, yo debo de tomar todas las medidas. Ahora, que hay recursos humanos que me pueden ayudar para ese pecado, claro que sí. Yo necesito arrepentirme, yo lo entrego a Dios y si necesito entonces una compañía quizás profesional de, ok, ¿de dónde nacen los celos? ¿Qué aplicación quizás psicológica tiene? ¿Qué raíz de rechazo yo cargo, de inseguridad o comparaciones, baja estima? ¿Qué es lo que me está persiguiendo que me hace ser una persona celosa con alguien que yo tenga alrededor? Pero no importa todas las estrategias humanas que busquemos, si yo no voy a la raíz, que es mi naturaleza pecaminosa, y lo entrego a Cristo, por más terapia que yo pague, el celo va a seguir siendo una brecha, un pecado, y necesito entregarlo a Dios. Entonces es muy importante, pasa igual con lo del resentimiento. La palabra está llena de muchos versos donde nos llama y Jesús nos muestra bastante el principio del perdón. No es algo que yo voy a sentir, no es algo que me va a dar emoción, pero yo necesito perdonar porque ya Cristo me perdonó. Y aún más, no recibiremos perdón del Padre si no perdonamos aquí a nosotros, unos con los otros. Ya en otras ocasiones yo he hablado de que las heridas son inminentes, siempre vamos a ser heridos mientras estemos aquí en la tierra, siempre vamos a ser decepcionados, pero lo que yo haga con esa herida, con esa decepción, va a determinar en gran manera si lo convierto en un testimonio o me quedo atada a una raíz de amargura. El mundo llama esto como una debilidad, Dios claro lo llama como un pecado, algo de la carne. Entonces, tengo que tener en claro para no excusarme, porque quizás muchas personas a tu alrededor quieran ofertarte, quieran brindarte la ayuda para la debilidad, pero si tú no abres paso y puedes confesar que realmente es un pecado que estás viviendo, pues entonces ya eso sí tendría un problema. Pero mi énfasis hoy es poder hablarte de las debilidades en sí que quieren detenerte. Por eso al principio decía, avanza, que las debilidades no te impidan avanzar. Te doy más ejemplos sobre las debilidades del ser humano. Por ejemplo, una debilidad, ya hablamos de la impuntualidad. Otro ejemplo puede ser la memoria, siendo muy olvidadizo. Personas que guardan también algo que no lo encuentran nunca a más. O personas que saben que tenían una reunión a las 3 de la tarde, se le pasa, cuando viene a ver ya son las 5, se le olvida avisar. Hay personas que de verdad tienen un problema con la memoria. Eso es una debilidad. La irresponsabilidad es una actitud de debilidad también. Entre otras muchas debilidades, cada una debe saber cuáles
son las que tiene para poder hacer un trabajo de identificación y mejorar estas debilidades, sobre todo cuando en la vida diaria significan un problema. Imagínate que yo como hija de Dios estoy de secretaria en una empresa y mi debilidad es la impuntualidad. Yo no solamente estoy dejándome dominar por esa debilidad, sino que ahí ya yo empiezo incluso a dañar mi testimonio como hija de Dios, porque como hija de Dios yo debo de tratar de que mis actos, mi actitud día a día en todos los ámbitos, en la universidad, en mi trabajo, mi familia, con mis vecinos, puedan ser lo más pegado a Cristo, que con mi ejemplo yo los pueda ganar a ellos y que el día que yo llegue tarde hasta se preocupen porque digan, no, algo le pasó, o sea, si ella no avisó, algo tuvo que pasar porque ella no es así. Y esas son las debilidades que realmente necesitamos hacer frente por causa de nuestro testimonio. Puede ser que siempre vayan a estar ahí un poquito, pero yo tengo que ser intencional, identificarla, entregarla a Cristo y trabajar por eso. Ahora, las obras de la carne que nos describe aquí, vamos a leerlo, Gálatas 5, del 19 al 21 dice, ahora son manifiestas las obras de la carne que son estas: adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, odio, discordia, emulaciones, ira, contiendas, rebeliones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, revelaciones, entre otras. Acá, cuando habla de revelaciones, está hablando de adivinación específicamente, muy visto en el mundo del ocultismo. Entonces, las debilidades no podrán detenernos, vamos a enfrentarlas. Yo te voy a dejar, para ir cerrando, 3 puntos básicos que nos pueden ayudar a vencer la debilidad que nosotros tenemos. Bien, ya identificamos lo que yo tengo, no es un pecado. Voy a hablar ahora con aquellos que tienen una debilidad y que el enemigo ha estado susurrando, tú no vas a poder vencer, tú no puedes ser una hija de Dios, no puedes operar en ese ministerio, tú no alcanzarás nunca lo que Dios ha dicho, tú no eres un buen ejemplo. Y todas esas mentiras nos las creemos tanto que al no tratarla, entonces sí terminamos convirtiéndonos quizás muchas veces en pecadores muy intencionales. Recuerda que te dije, la debilidad en sí no es pecado, pero una debilidad que yo no trabajo me lleva a pecar. Y hay algo que se menciona mucho, me llega ahora a la mente el ejemplo que a veces usamos de David, de cuando pecó con Betsabé. Se dice, ¿verdad?, de que David tenía que estar en la guerra. Tenía una responsabilidad de estar ahí, pero el no estar en el lugar correcto cuando debía estar, cumpliendo con el rol y el llamado que conlleva parte de lo que era un reinado para su época, quizás estar ocioso, estar en el balcón, estar pensando cosas que no debe pensar. Por eso es tan importante poder entender que cuando estamos en ocio somos muy presas fáciles del enemigo. Tenemos que tratar siempre de tener nuestra mente conectada a Dios y no necesariamente en un activismo, sino nuestra mente llena de la palabra de Dios, estando en los lugares que debemos estar, haciendo lo que tenemos que hacer y pensando en todo lo bueno, en todo lo puro, en todo lo justo, en todo en cuanto haya virtud y alabanza, llenar nuestro interior para cuando vengan las debilidades, la tentación, cuando venga una circunstancia fuera de lugar, yo poder hacer frente. La debilidad de quizás yo tratar de pasar mi responsabilidad a otros, que digamos que eso fue lo que David hizo, ¿verdad? Como confiarse o jactarse de su posición y como que decir, no, yo hoy no voy. Y esto entonces dio lugar a que pudiera ver lo que no debía ver y ahí no hacer frente hasta que alimentó hasta que terminó pecando. Entonces, por eso es tan importante que aún las debilidades, el manejo de nuestro tiempo y lo que hacemos día a día lo podamos entregar a Dios para no terminar metiéndonos en cosas que no queríamos o que no debíamos meternos. El punto número 1, Dios ya sabe que tenemos debilidades y ataques. En 2 Corintios 12:9, un texto muy conocido dice, y me ha dicho, bástate mi gracia porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades para que habite en mí el poder de Cristo. Cuando ustedes leen 2 Corintios 12 completo, van a ver
Y yo ahora aquí parafraseando, ¿verdad? Pablo nos muestra y nos dice, tengo un aguijón, tengo una debilidad y algo que me está oprimiendo, o sea, he orado. 3 veces, dice él, anterior a ese versículo, he orado al Señor para que me lo quite, o sea, es algo que él no quería tener, es algo que él considera que no era nada de lo cual se sintiera orgulloso o muy a gusto. Él ha rogado a Dios para que se lo quite. Y esa es la respuesta que el Señor le da. Y esa respuesta es la misma que Dios hoy también tiene para ti y para mí. Decir, oye, bástate en mi gracia, porque por encima de esa debilidad, mi poder va a perfeccionarse. Entonces, a veces queremos erradicar toda debilidad de nuestras vidas, pero debemos entender que por más que oremos, muchas veces, quizás como en ese momento Pablo lo hizo, y es como decir, ok, he orado 3 veces, el Señor viene a darle esa respuesta como diciendo, Pablo, ya no ores más. O sea, quiero mostrar un poder distinto en tu vida, pero ese poder se va a mostrar precisamente a causa de la debilidad que tú tienes. Ahora, esa debilidad no controlaba a Pablo a tal manera que le impidiera llevar el rol, el cumplimiento, el llamado que él tenía como apóstol. Eso no lo llevó a pecar a Pablo. Entonces, por eso es tan importante poder decir, ok, ya Dios sabe que yo tengo una debilidad. Él sabe los ataques que yo tengo, pero ahora yo tengo que erradicar las mentiras de las tinieblas y entender que esa debilidad yo voy a someterla al Señor para que esa debilidad, lejos de detenerme, sea lo que me empuje y me ayude a estar siempre dependiente, porque hay otra parte, en donde otro verso, donde Pablo él mismo está asumiendo, diciendo, como decir, es que esto está para que yo no me vanaglorie, o sea, para que por causa del conocimiento, las revelaciones y lo que yo tengo, entonces oramos y oramos y oramos, quizás pidiéndole a Dios que nos quite esa debilidad y no nos damos cuenta de que esa debilidad muchas veces es la que nos tiene en la posición espiritual que nos tiene. Pareciera como contradictorio, ¿verdad? Pero es increíble verlo de esa manera. Porque cuando logro verlo de esa manera, ya yo entonces le estoy restando poder al enemigo para que esa debilidad la use en mi contra y yo poder decir, no, espérate, o sea, esta debilidad yo se la entrego al Señor, Él ya sabe que yo la tengo, pero mi trabajo es aún así orar para que Dios entonces me dé las estrategias que yo necesito, tanto espiritual como humanas, para yo vencer por encima de esa debilidad y que esa debilidad no me domine, sino que el poder de Dios sea perfeccionado por encima de ella. Y bueno, gloria a Dios, gloria a Dios por esas debilidades que nos mantienen tan dependientes del Señor, que nos mantienen ahí orando y que nos mantienen humildes de poder reconocer de que no somos autosuficientes y que siempre vamos a necesitar de la gracia de Dios sobre nosotros. Número 2, la humildad y la dependencia de Dios te dará la victoria. Él no te rechazará. Aunque ustedes no lo crean, sí, hay personas que las debilidades, lejos de que se avergüencen o querer entregarla al Señor, se jactan incluso en el mismo pasaje anterior, lo usan para darle una mala interpretación y tratar de jactarse de la debilidad que tienen. Con el famoso yo soy así. Yo sé, bueno, Dios me hizo así. Es que yo desde chiquita hacía esas rabietas. Yo estrellaba los biberones, yo rompía mis juguetes, y ese yo, como si nos estuviéramos gloriando de esa debilidad que tenemos y no es la intención. Ya yo sé que Dios la sabe, mi debilidad, y que Él quiere perfeccionar su poder por encima de eso en mi vida, pero ahora el siguiente paso es yo tener la humildad de dejar que Él llegue hasta donde quiera llegar, penetrando para poder someter esa debilidad hasta el punto que Él quiera hacerlo en nuestras vidas. Él no va a rechazarnos. Salmos 51:17. Fíjate lo que dice, los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado, no desprecias tú, oh Dios. O sea que cuando podemos venir quebrantados delante de la presencia del Señor y decirle, Señor, o sea, yo sé que tú lo sabes, pero hay un poder en la confesión. Dios quiere eso. Porque así es como es la relación de padre e hijos. Nuestros padres nos conocen,
Pero es distinto a cuando venimos y nos acercamos y decimos, a mí me pasa esto, a mí me pasó esto. Así mismo nuestra relación con Dios, Él ya sabe la debilidad que tú portas, pero Él anhela aún más de que tú en confianza vengas a sus brazos de amor, desnudes tu corazón y puedas decirle, Señor, yo te la entrego. Yo me humillo delante de ti, yo reconozco que esta debilidad, si no te la entrego, me va a llevar a pecar, va a detener el propósito tuyo en mi vida. Y de esta debilidad ni siquiera estoy viendo tu gracia o tu poder perfeccionado en mí. Al contrario, me está consumiendo. Necesito tu intervención. Tienes que confesar a Dios la debilidad que tienes. Tienes que entregársela y tú vas a ver que Él no va a rechazarte. Número 3 y último, fuimos dotados por Dios para enfrentar toda adversidad. O sea, tú tienes que creer total y absolutamente lo que dice segunda de Timoteo 1:7, porque no nos ha dado Dios un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Tienes que hacer esa palabra una verdad en ti, pedirle a Dios que te revele cada uno de esas cualidades, esos atributos que pertenecen y son totalmente divinos, pero que también Él nos ha dicho que ese es el poder, que ese es el espíritu que ha colocado dentro de nosotros, el poder vencer, el amor que echa fuera todo el temor y el dominio propio de yo poder ser intencional en que esas debilidades no tomen el control absoluto de mi vida, sino que Él pueda hacer lo que quiera hacer conmigo pese a las debilidades. Los cristianos siempre estaremos luchando con algunos miedos, con culpa, con debilidades que querrán también venir a atormentarnos. Sin embargo, es posible salir airosos si dependemos totalmente de nuestro amado Padre Celestial. Te dejo con 2 desafíos para que tú puedas avanzar pese a toda debilidad. Número 1, debes cuidar celosamente tu mente. Tienes que cuidar bastante lo que estás escuchando, lo que ves, los pensamientos que están llegando a tu vida, lo que tú estás recibiendo de tu entorno, de tu ambiente. Tú tienes el poder, tienes el dominio de controlar todo lo que externamente quiera venir a ser nido dentro de ti. Lo segundo es permitir que el Espíritu Santo sea quien gobierne todo nuestro ser. Y para que esto ocurra, no puedes olvidarte que la oración será siempre nuestra arma de guerra, que el ayuno, la lectura de la palabra, todo lo que podemos hacer para alimentar nuestro espíritu y que para que Dios pueda entronarse en nuestro diario vivir. Y de esa manera pueda ser efectivo de que las debilidades no nos impidan avanzar. Que Dios te bendiga.